Ahora sí, ahí está. Bien, jóvenes y señoritas, nosotros, bueno, Gonzalo, para que tú sepas, nosotros ya estábamos conversando un poquito de los fondos concursables con los chicos y de otras cosas también. Así que, bueno, dar la bienvenida a Gonzalo Gómez, quien es asesor provincial del Fondo Social Presidente de la República, uno de los principales fondos concursables utilizados por las organizaciones desde el punto de vista de la oferta de fondos o programática, ¿cierto?, estatal. Sí, porque como les decía recién, hay fondos que son estatales o públicos y fondos que son también privados, ¿ya? Así que los vamos a dejar con el contenido que tenemos hoy día. Tenemos 19 personas conectadas en total, así que les voy a pedir a los estudiantes que pongan mucha atención y que también pueden ir haciendo consultas tanto por audio como también ahí en el chat pueden ir compartiendo. Así que bienvenido Gonzalo, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros el día de hoy en el ramo de diseño de proyectos comunitarios de terapia ocupacional. Son estudiantes de cuarto año, así que sáquele nomás el jugo, colega. Perfecto. Bienvenido. Muchas gracias Dani por la oportunidad. La verdad es que hemos estado desarrollando un trabajo importante respecto a este fondo concursable, no solamente en la región, sino que a nivel nacional. Y para contextualizar un poco y contarle a los estudiantes, la verdad es que el Fondo Social Presidente de la República, muy bien como lo decía Daniela, es un fondo de carácter nacional, ¿cierto? Que viene a complementar en parte las políticas de inversión social del Estado, ¿ya? Es un fondo que está a disposición tanto para entidades públicas o privadas, me refiero a entidades públicas como municipios, por ejemplo, o servicios desconcentrados del Estado, ¿ya? Y entidades públicas que necesariamente tengan una personalidad jurídica vigente sin fines de lucro, ¿ya? Ahora, esta personalidad, este fondo concursable abarca distintos tipos de organismos privados, ya sea organizaciones comunitarias, ¿cierto?, que estén regidos bajo la ley 19.418, ¿cierto?, o la ley 20.500, ¿ya?, que es donde regula a todas estas organizaciones sin fines de lucro y que tienen personalidad jurídica tanto de municipios como del registro civil. ¿Ya? También mencionar que, de acuerdo a una modificación de la ley 20.500, hoy en día el único organismo público autorizado para entregar vigencia de estas personalidades jurídicas es el registro civil. ¿Ya? Antiguamente entregaba, por ejemplo, personalidades jurídicas en los municipios, ya sea para organizaciones nuevas que se constituyeran. Ahora, todavía lo sigue haciendo el municipio la constitución de organizaciones, ¿ya? Pero sin embargo el municipio envía todos estos antecedentes al registro civil para que ellos den el visto bueno definitivo y entregue la vigencia a estas organizaciones, ya tanto sea las organizaciones nuevas o aquellas organizaciones que renuevan sus personalidades jurídicas. ¿Ya? También participan dentro de este fondo concursable las comunidades indígenas, por ejemplo, que están en una ley distinta, que es CONADI, ¿cierto? Y ese organismo es quien entrega las personalidades jurídicas. Así el Ministerio de Economía, por ejemplo, también la Dirección del Trabajo para aquellas organizaciones que son sindicatos, que son gremios, ya tanto de distintas áreas de la salud, del trabajo, asociaciones de funcionarios, federaciones de funcionarios, un montón de, una diversificación de entidades privadas que participan de este fondo concursable. Este fondo concursable, como bien lo decíamos, es un fondo a nivel nacional que dispone de un presupuesto que es un presupuesto anual, ¿ya? Sus bases administrativas van año a año, ¿ya? Y para el año 2020, por ejemplo, nosotros ya tuvimos nuestro proceso de postulación. Y este proceso duró desde febrero, desde el 2020 hasta el mes de abril. ¿Ya? Hubo una ampliación de plazo, además, hubieron bastantes flexibilidades respecto a la postulación en este año, que también es muy especial porque las organizaciones no tuvieron esa facilidad de, como todos los años, de poder conseguir su documentación, por ejemplo, por este estado de excepción, por emergencia sanitaria. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, este fondo fue un poco más flexible respecto a la recopilación de antecedentes. En la lámina que les estoy mostrando, en
que él está conversando recién, que tiene que ver con las organizaciones que pueden postular o no a este fondo. Y para esto, tanto organismos públicos o privados, ¿cierto?, que tengan necesariamente su personalidad jurídica vigente. Eh, Aquellas organizaciones que, por ejemplo, beneficiadas en un periodo anterior, o sea, el 2019, no pueden volver a postular el 2020, solo las que fueron beneficiadas. Si hay organizaciones que postularon y no fue aprobado su proyecto, por ejemplo, pueden volver a postular todos los años, insistir y finalmente puedan financiar su iniciativa, ¿ya? Y además que no tengan saldos pendientes con el Fondo Social. Hay muchas organizaciones que han postulado en años anteriores y sin embargo tienen algunos saldos pendientes o cuentas pendientes con este fondo o cualquier otro fondo que tenga que ver con el Ministerio del Interior, ¿ya? El Ministerio del Interior dispone de fondos concursables más a través de distintas subsecretarías, como por ejemplo el Fondo Nacional de Seguridad Pública, que depende de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ¿ya? Entonces, si por ejemplo postularon alguna iniciativa a ese fondo que tiene que ver con materias de seguridad, no pueden postular a este concurso si es que tienen cuentas pendientes, porque va a saltar al tiro una alarma y les va a decir, oiga, ustedes no pueden porque nos deben plata, ¿ya? Bueno, para avanzar un poquito, Dani, me gustaría que me dijeran más o menos cuánto tiempo tengo como para explicar, porque voy a Tenemos tratar de, a lo mejor, ¿perdón? hora. Ya, perfecto. Ya. No me quiero detener mucho en este fondo porque a lo mejor existe más interés en conocer a lo mejor algunos otros fondos que estén disponibles también. Entonces voy a tratar de ser bastante genérico con respecto a este fondo concursal. Súper. Bueno, el Fondo Social dispone de dos modalidades de financiamiento, ¿ya? En este caso son el Fondo Social Presidente de la República, que engloba tanto a los proyectos postulados al Fondo Nacional y proyectos postulados al FONDES, que son fondos desconcentrados, ¿ya? Estos fondos desconcentrados, que son cerca del 25% de este financiamiento total, es facultad tanto de los gobernadores e intendentes decidir, ¿cierto?, a través de las oficinas del Fondo Social. Por ejemplo, yo respondo a 21 comunas de la provincia de Cautín, ¿ya? Y nosotros disponemos de un presupuesto FONDES cercano a los 40 millones de pesos para nosotros financiar iniciativas que para la administración sean de carácter que sean importantes, digamos, ¿ya? Y es el gobernador, en este caso, quien decide qué proyectos se financian o no. Igual pasan a un proceso regular, que es la revisión, ¿cierto?, que cuenten con todos los antecedentes y se van a análisis con cualquier otro proyecto. Pero sin embargo, es un presupuesto que está disponible para esta institución. Así sucede también con la Intendencia de la Araucanía, que también dispone de un FONDES, ¿ya? Son, de alguna manera, para canalizar nuestro propio trabajo interno, en el sentido de que nosotros muchas veces, como se llama FONDES, que significa fondos desconcentrados, no dejarle el 100% la potestad al nivel central, ¿cierto?, que en este caso es Santiago, que decida qué proyectos se financian o no, sino que nosotros, en relación al conocimiento, vamos a adquirir del territorio y de la necesidad fundada de aquellas organizaciones, nosotros podamos dirigir directamente esos recursos, ¿ya? Pero esta olla común que nosotros le llamamos, que son estos 4.213 millones, ¿cierto? Bueno, ahí dice para proyectos elegibles también del año 2019. Hay un porcentaje que está ahí destinado como el 5%. Pero este fondo nacional es donde postulan todas las organizaciones de Chile, ¿ya? Incluso la de la región de la Araucanía y la provincia de Cautín. Y ellos pueden postular sus iniciativas de manera independiente, ¿cierto? No solamente a través de nuestras oficinas, porque existe una plataforma que es del Fondo Social para estos fines. Entonces yo puedo subir tanto un proyecto desde mi casa o un proyecto que pueda ser asesorado por algún estamento público como un municipio, por ejemplo, ¿ya? O nosotros como oficina provincial acá en la Gobernación de Cauca. Bueno, existen tres áreas prioritarias de inversión para este fondo principalmente. Primero es fomento a la vida comunitaria y creación de tejido social, ¿ya? Aquí postulan todas aquellas organizaciones
con personalidad jurídica vigente, ¿cierto? Que tengan un interés en desarrollar actividades con sus organizaciones, ¿ya? Actividades comunitarias que de alguna manera fomenten el trabajo comunitario, ¿ya? No son proyectos individuales, sino que proyectos asociativos o que tengan que ver con el desarrollo de todas estas organizaciones, ya sean juntas de vecinos, centros de madres, ¿cierto? Clubes sociales, clubes deportivos, centros de adulto mayor, todas aquellas organizaciones. La otra área prioritaria es el área de acción social, en donde postulan las fundaciones, las ONG o todas aquellas organizaciones que trabajan o que realizan algún trabajo en beneficio de otros, ¿ya? Y el fomento productivo, que es una línea nueva que se incorporó este año justamente para poder reactivar de alguna manera toda esta economía local, ¿cierto? Que funciona en el territorio, y se dispuso esta nueva área prioritaria en el Fondo Social para que aquellas organizaciones comunitarias también pudieran postular sus iniciativas. Me refiero, por ejemplo, a asociaciones de pescadores artesanales que sin embargo, o sea, su actividad es económica, pero sin embargo también realizan alguna actividad social, ¿ya? Artesanos, pequeños productores agropecuarios, ¿ya? En esta categoría entran aquellas organizaciones que tienen de alguna manera un fin productivo, ¿ya? ¿Cuáles son las líneas de financiamiento? ¿Qué es lo que nosotros podemos postular como iniciativa a este fondo concursable? Principalmente tres, ¿ya? Equipamiento comunitario, que hay un monto destinado para estos fines, que va entre los 300.000 y 1,5 millones de pesos, ¿ya? Y principalmente son bienes durables, ¿ya? Que pueden ser utilizados prolongadamente. Me refiero a las sillas, a las mesas, a los computadores de escritorio, por ejemplo, ¿ya? Cocinas, refrigeradores para las juntas de vecinos, todo aquello equipamiento que tengan una durabilidad mayor, pueden ser postulados a través de esta línea de financiamiento de equipamiento comunitario. El otro es implementación comunitaria. Aquí los bienes son de menor durabilidad y principalmente son transportables, ¿ya? Por ejemplo, también hay un monto destinado desde los 300.000 hasta 1 millón de pesos. Por ejemplo, los hervidores, los implementos para los talleres laborales, ya sean insumos como las lanas, las agujas, las tijeras, todo ese tipo de insumos que se requieren. Los clubes deportivos, su indumentaria deportiva, por ejemplo, pueden postularla a estos fines también. Su camisetas, pantalones cortos, las medias, los balones de distintas ramas, ya no solo del fútbol, sino que distintas otras ramas, ¿ya? Y la otra línea es la línea de infraestructura social y comunitaria. Esta línea financia iniciativas tanto de construcción, ampliación, reparación y mantención de inmuebles comunitarios, eh, ya sea, por ejemplo, construcción de sedes sociales, ampliación de sedes sociales, mantención de los espacios comunitarios que ya se encuentran construidos y la reparación de los mismos, ¿ya? Hay, por ejemplo, como habla de infraestructura social, no necesariamente, por ejemplo, un club deportivo va a necesitar una sede social. Probablemente lo que ellos necesiten es un espacio que se adecue a su funcionamiento. Me refiero probablemente a camarines, ¿cierto? A baños. Entonces, no necesariamente la infraestructura social, que necesita una junta de vecinos, ¿cierto? Porque probablemente convoque a muchas más personas. Los clubes deportivos, ¿cierto? Que son organizaciones más funcionales que territoriales, dispongan de un espacio que se acomode de alguna manera a sus propios intereses, ¿ya? Por eso se habla de infraestructura social y comunitaria. Y estos montos para los proyectos de infraestructura van desde los 2 millones de pesos hasta los 28 millones de pesos para obras nuevas, y para las obras de mejoramiento, ampliación o mantención de los inmuebles es hasta los 15 millones de pesos. En esa línea se incluyen los cierres perimetrales. No sé si, Dani, hay alguna pregunta hasta ahora, a lo mejor alguien quiere compartir alguna impresión, alguna sensación. Chicos, ¿alguna consulta? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Reclamos? ¿Sugerencias? ¿Puede levantar la mano? ¿O vamos bien, todo clarito? Y avanzamos No y por después ahora, pueden dice hacer alguien. su consulta. No por ahora. Bien. ¿Los demás?
Chicos, ¿dudas? ¿Todo claro? Ah, hay un estudiante que pregunta, Gonzalo, si se exige coherencia con los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Mira, ¿Existe alguna coherencia o no? mira, en este caso del fondo concursable, la verdad es que no está dentro de los criterios de evaluación. Hay, por cierto, si ustedes, por ejemplo, pueden revisar las bases administrativas de este fondo concursable, hay ciertos criterios de evaluación que se ponderan al momento de la evaluación. Ahora, la evaluación no la hacemos nosotros, la hace en Santiago. Por cierto que dentro de la coherencia no hay no hay una variable directamente que tenga que ver con estos ODS, ¿ya? O algún criterio de sustentabilidad. Lo que sí, en relación a lo que es sustentable, se solicita, por ejemplo, en los casos de infraestructura social, en el sentido de la durabilidad del proyecto, ¿ya? Tiene que ser, de alguna manera, los proyectos tengan que tener cierta, de acuerdo a una normativa que existe, eh, accesibilidad universal, ¿ya? Es el único criterio que respecto a este punto de sustentabilidad aborda el Fondo Social, casi como una exigencia. Porque Claro, además hay una normativa vigente que funciona desde unos años atrás, en donde toda la infraestructura que sea construida con financiamiento público tienen que tener necesariamente accesibilidad universal y que cada persona, independiente de su condición física, por ejemplo, pueda ingresar a estos inmuebles sociales. claro. Complementar ahí que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción cambió en marzo del año 2016, en donde establece que todos los edificios de uso público, eso quiere decir no públicos del Estado, sino que de uso público, un Así supermercado de es. uso público, cualquier infraestructura de uso público, incluyendo los paraderos, incluyendo los estacionamientos, etcétera, tienen que contar con accesibilidad universal y diseño universal. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren averiguar más sobre el tema que está mencionando mi colega, tienen que visitar ciudadaccesible.cl, se la puede dejar en el chat para que puedan revisar este tema. Pero efectivamente, todos los la infraestructura de uso público tiene que contar con accesibilidad universal, no solamente una rampa, sino que toda la normativa que tiene que ver con la cadena universal de accesibilidad universal y qué sé yo. Eso. Así es. Bueno, y para hablarle un poquito de cuáles son los requisitos que se les piden, ¿cierto? Como para ir terminando esta parte del Fondo Social, ¿cuáles son los requisitos que se les solicitan a las organizaciones? No sé si se está compartiendo la lámina de la documentación obligatoria. Sí, la podemos ver. Ya, ya, perfecto. Entonces, hay ciertos requisitos, ¿cierto? Como cualquier fondo concursable que tenga y que tienen financiamiento público, ¿ya? Indicar también que, como ya lo mencionábamos antes, están regidos con unas bases que son bases administrativas que se ponen a disposición previamente al concurso para que de alguna manera se conozcan cuáles son las reglas que intervienen durante todo este proceso, no solamente en el proceso de formulación de la iniciativa, sino que tanto en el proceso de revisión, en el proceso de responder observaciones, en el proceso de adjudicación de los recursos y en el proceso, por cierto, de la rendición de cuentas. ¿Ya? Entonces, la documentación obligatoria que requiere el Fondo Social para estas organizaciones, primero una declaración jurada simple, que es un anexo número 1, bastante simple, por eso se llama declaración jurada simple, en donde las organizaciones manifiestan conocer, ¿cierto?, cuáles son las condiciones de este fondo, ¿cierto?, para la postulación. Y que declaran además que todos los datos y todos los antecedentes que aportan a la postulación son fidedignos. Por tanto, es importante que puedan manifestarlo también ellos, ¿ya? El certificado de vigencia de personalidad jurídica y directorio, por cierto, quien le da, es como el carnet de identidad de la organización.
¿ya? En donde manifiestan, donde aparece en el documento cuál es la vigencia de la organización, cuál es el periodo de vigencia que tienen y quiénes son los integrantes que la componen. En este caso, el directorio, quién es el presidente, quién es el secretario, quién es el tesorero. Justamente porque, además, por ejemplo, estas organizaciones manejan recursos, ¿ya? Y no necesariamente con una cuenta de ahorros, por ejemplo, o de la presidenta, o del tesorero, o de la secretaria, sino que tienen que tener una cuenta de ahorros en cualquier banco, o una cuenta corriente, ¿cierto? Va a depender de la naturaleza de la organización, pero tiene que estar a nombre de la organización. ¿Quiénes son los encargados, ¿cierto?, de poder disponer de estos recursos, ya sea para girar el dinero desde estas cuentas? Son el presidente, o cuenta bipersonal, ¿cierto?, en donde puede solamente en conjunto el presidente y el dinero que estén vigentes, ¿cierto?, retirar estos recursos, ¿ya?, para cualquier fin, digamos. La identidad del representante legal, ¿cierto?, para individualizar quién es la persona. El root electrónico de la organización. Aquí el root es el rol único tributario, ya como las empresas, ¿cierto? Estas organizaciones también disponen de un rol único tributario, ya no necesariamente porque tienen un fin comercial, ya, sino que tienen la posibilidad de realizar transacciones comerciales o eh, tributarias, ¿cierto? Con un RUT que se lo facilita, lo proporciona el Servicio de Impuestos Internos. Y en este RUT, ¿cierto? Ellos pueden comprar con factura, por ejemplo. En el caso de nosotros, del Fondo Social Presidente de la República, todas las rendiciones se tienen que hacer contra factura, ni contra boletas de honorario, ni contra boletas exentas de impuestos, ¿ya? Solamente con facturas, por cuanto las organizaciones tienen que tener su RUT para después comprar en el comercio que ellos dispusieron en el momento de la formulación de su iniciativa. Acreditación del lugar de funcionamiento, esto también es súper importante porque muchas de las organizaciones que postulan al Fondo Social no necesariamente tienen un espacio físico propio de funcionamiento, ¿ya? Las organizaciones territoriales probablemente sí dispongan, que me refiero a territoriales, haciendo la diferencia entre juntas de vecinos y comunidades indígenas, que son por ley estas organizaciones territoriales. No así las organizaciones funcionales, ya como clubes deportivos, centros de padres, que funcionan en los colegios, no necesariamente tienen un espacio físico. Entonces, muchas veces tienen que disponer o presentar un espacio físico que sea facilitado a la organización. En este caso, una junta de vecinos, por ejemplo, ¿ya? Y aquí, en la acreditación del lugar de funcionamiento, en el caso del año 2020, fue mucho más flexible, porque antes se solicitaba que se acompañara toda esa documentación de la organización que facilitaba el lugar de funcionamiento, y la Daniela lo sabe muy bien, porque también trabajó con estos proyectos, y había que buscar o recopilar bastante información, ¿ya? Y se tornaba un poco engorroso. Este año se facilitó el proceso y solamente el anexo número 2, ¿cierto?, que acredita este lugar de funcionamiento para las organizaciones, era una acción declarativa. Solamente tenían que señalar cuál era la dirección del inmueble y podían postular a esta iniciativa. Bueno, acreditación del lugar de funcionamiento para fines especiales o casos especiales también está incorporado en las bases para algunas organizaciones. No vamos a profundizar tanto en eso porque es un poco más engorroso. Las cotizaciones, ya aquí las organizaciones tienen la posibilidad de, al momento de ingresar su postulación, enviar dos cotizaciones, ¿cierto?, que sean comparables entre sí. Me refiero a que sean, por ejemplo, si van a postular un club deportivo para camiseta, fútbol o una indumentaria completa, vengan en dos cotizaciones, ¿cierto?, de distinto proveedor, los mismos artículos y las mismas cantidades, ¿ya? Por eso tienen que ser homogéneas, o sea, se tienen que comparar entre sí. No importa que los valores no sean los mismos, ¿ya? Porque se entiende que las casas comerciales tienen distintos valores de sus artículos. Pero sin embargo, si voy a cotizar 10 camisetas de fútbol, ¿cierto? O 10 equipos completos de fútbol en una casa comercial, lo importante es que la otra casa comercial también venga los 10 equipos de fútbol, ¿ya? No uno 10 y otro 12, ¿ya? Por eso tienen que ser iguales. Y, por cierto, que estén dentro de los márgenes de financiamiento que dispone el Fondo Social
para esa línea en particular. Lo otro es que las cotizaciones que se presenten sean de casas comerciales que tengan a lo menos tres características importantes. Que tengan, que tengan inicio de actividad en primera categoría, ¿cierto? O sea, que sean empresas comerciales, que tengan un giro relacionado con la actividad o con los artículos que se están cotizando y que tengan facturas, bueno, antes se hablaba de facturas timbradas, pero ya no se timbran las facturas, sino que son electrónicas. Entonces, tienen que tener facturas vigentes en el periodo tributario, o sea, en este caso, facturas vigentes año 2019. Eso es facilito verificarlo a través de la página del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Si es un RUT de alguna empresa tiene o no estas condiciones. Respecto a la carta de aportes propios, que no son antecedentes obligatorios, sino que son antecedentes adicionales a la postulación, se considera que es voluntario. ¿Ya? Los aportes propios puede una organización complementar, por ejemplo, el financiamiento que está solicitando, porque tiene un monto máximo. Por ejemplo, quienes quieran construir una sede social y disponen de un terreno para construir su sede social, postular a lo mejor una sede un poco más grande. Me refiero a que si el financiamiento del Fondo Social es de 28 millones de pesos y ellos quieren una sede un poco más grande de 30 millones de pesos, poder complementarlo con un aporte propio, un cofinanciamiento. No es obligatorio, pero sí, si hay una organización lo quiere hacer, no hay ningún problema. Así también para los proyectos más pequeños. Esto tampoco tiene una ponderación especial en los criterios de evaluación, o sea, no se pondera con mayor puntaje, ¿cierto?, en la evaluación de esta iniciativa, si es que tienen aporte o no, porque es absolutamente voluntario, así que no tiene una ponderación distinta. Respecto al certificado de inscripción de la ley 19.862, que es receptores de fondos públicos, ¿cierto? Esto sí es un requisito obligatorio en el sentido que todas aquellas organizaciones que quieran recibir financiamiento del Estado tienen que estar incorporados en este registro. Es un registro único, ¿cierto?, tal como lo dice su nombre, de receptores de fondos públicos. Todos tienen que estar en este registro y tienen que estar vigentes. Hay una página que es www.registros19862.cl, en donde pueden también verificar si X organización está o no inscrita. Se puede inscribir también, es súper dinámica y es súper fácil poderlo hacer. O además emitir este certificado que entrega el Ministerio de Hacienda, ya, porque este registro corresponde al Ministerio de Hacienda. Y lo otro es lo que yo les comentaba hace un ratito, que es la copia de libreta bancaria, ¿cierto?, de la organización postulante, ya sea una cuenta de ahorro, una cuenta vista o una cuenta corriente. ¿Ya? Esta cuenta, ¿cierto?, tiene que estar a nombre de la organización, no puede ser ni del presidente ni del tesorero, sino que una cuenta destinada para los fines propios de la organización. Hay otros antecedentes adicionales que tienen que ver con los proyectos de infraestructura, que estoy buscando aquí la lámina. Y estos proyectos de infraestructura, como les comentaba, pueden ser tanto para obras nuevas, reparación, mantención o ampliación de los inmuebles comunitarios que ya se encuentren construidos. Aquí está la documentación obligatoria para los proyectos de infraestructura. Es principalmente la misma documentación, pero sin embargo se agregan 3 documentos que son obligatorios, ¿ya? Que tiene que ver con antecedentes técnicos, ya sea la planimetría, o sea, el diseño de la obra que se va a construir, o que se va a mejorar, o que se va a ampliar. Las especificaciones técnicas, que tienen otro antecedente que se incorpora a esta iniciativa, que tiene que ver con la materialidad con la que se va a construir la obra. Y lo otro son presupuestos. Ya no hablamos de cotizaciones, sino que hablamos de presupuestos. En este caso son presupuestos presentados tanto por contratistas o por constructoras que también tengan inicio de actividad en primera categoría, ¿cierto?, que tengan un giro relacionado con el área de la construcción y que tengan facturas tributarias vigentes en este periodo,
¿ya? Eso también tiene ciertos requisitos que también están establecidos en las bases, ¿cierto? Tienen que también acogerse a la Ley General de Urbanismo y Construcción, a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, y a lo que menciona Daniela, que tenía que ver con esta accesibilidad universal también para todos los inmuebles de uso social o públicos, ¿ya? Eso, Dani, consultas, dudas. Chicos, parece que está muy buena la charla porque no hay dudas hasta ahora. Chicos, preguntas. Preguntas voluntarias voy a tener que aplicar de Docasia. Ustedes dicen. No de momento. Bien, vamos bien entonces. Cristóbal, tiene una pregunta, pero puedes decirla en audio también, no hay problema. La va a escribir, dice ya. ¿Alguien más tiene alguna duda o algún comentario? ¿Algo que les llame la atención, chiquillos? Ay, Cristóbal escribe su consulta. Dice, en este momento por la pandemia del COVID, ¿cambian los requisitos o la forma de postulación de los proyectos? Mira, como les contaba al principio, nosotros ya tuvimos la oportunidad de postular estas iniciativas ya en el primer trimestre de este año, que fue desde el mes de febrero al mes de abril, ya al 27 de abril. Primero se cerraba el 17 de abril y después se amplió el plazo. Y, y también existieron varias modificaciones o flexibilizaciones, ¿cierto? Este año justamente por el tema de la pandemia, y que tenía que ver principalmente con que las organizaciones sociales que tuvieran en este periodo sus renovaciones no podían postular, porque primero el estado de excepción prohibió que se pudieran hacer reuniones, ¿cierto? O sea, no se pueden convocar más de 50 personas en una reunión. Está prohibido por ley, ¿ya? Entonces, estas organizaciones que tienen su organización, sus directorios vencidos o a punto de vencer, no iban a poder postular. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se presentó un proyecto de ley, ya por algunos parlamentarios. De hecho, este proyecto venía desde hace mucho tiempo, pero se le dio urgencia, y que tenía que ver con la prórroga, ¿cierto? ¿Se escucha bien, no? Sí, se escucha bien. Sí, ya. Tenía que ver con la prórroga de los directorios de estas organizaciones, que estuvo una discusión tanto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senado, en el Senado, y pasó a una comisión mixta. Hace cerca de 2 semanas, un poquito más, ya se aprobó esta, este proyecto de ley, ¿cierto? Y queda solamente su promulgación por el Ejecutivo. Entonces, lo que de alguna manera nosotros, visualizando esta situación, postulamos a aquellas organizaciones que ya estaban con su periodo vigente y a aquellas que estuvieran por vencer las postulamos igual, dándole la posibilidad de que durante el proceso de revisión de estos proyectos saliera la ley. Y efectivamente la achuntamos y no dejamos excluidas a estas organizaciones, sino que la incorporamos igual. Entonces, ahora, durante el mes de junio, que se están revisando estos proyectos en Santiago, ya tienen la ley, las organizaciones, para subsanar su observación y decir, mira, si bien es cierto, nuestra personería jurídica está vencida, además esto considera un periodo anterior a la pandemia, cerca de 3 meses, ¿ya? Y posterior a la pandemia también un plazo más, o posterior a terminado, ¿cierto? Este estado de emergencia, para que ellos puedan renovar. Entonces, de alguna manera, lo visualizamos de buena forma para que estas organizaciones tuvieran la posibilidad de postular. Así también es en el caso de las personas jurídicas. Pero hay otros casos también, como por ejemplo el RUT. En este año
el Fondo Social dispuso que se presentaran los RUT digital o RUT electrónicos de las organizaciones. Antes las organizaciones tenían RUT que eran físicos, que se los entregaban, ¿cierto? Y ellos podían ir a comprar con este RUT. Ahora el RUT es digital, es un RUT electrónico. Las personas lo pueden, o las organizaciones, ¿cierto? Su representante legal, lo pueden retirar desde su plataforma. Como uno tiene clave de servicio de impuestos internos, también ellos podían retirar su RUT. Entonces, también se flexibilizó eso y nos dijeron, ok, que presenten sus RUT antiguos, pero a la hora de la revisión, que va a ser en el mes de junio aproximadamente hacia adelante, tengan la posibilidad para cambiar este RUT. Y además, el Servicio de Impuestos Internos, como este trámite era presencial, dispuso que se hiciera de manera electrónica y para ello habilitó un canal, ¿cierto?, para que las organizaciones a través de un formulario pudieran indicar estas modificaciones de los RUT y se cambiaran a RUT digital, ¿ya? Así que en relación a estos dos temas, particularmente hubieron flexibilidades. Con respecto a otros temas también, sobre todo el tema de las cotizaciones. Las cotizaciones, las personas, los representantes legales van a cotizar al centro, a las casas comerciales. Bueno, en el periodo de cuarentena obligatoria que en Temuco, en pleno proceso de postulación, las organizaciones no podían salir. Entonces se aceptó también que se presentaran cotizaciones solicitadas por internet o pantallazos de los artículos con sus valores unitarios, ¿ya? Entonces hubieron bastantes flexibilidad en este concurso para no cambiar los requisitos, sino que de alguna manera flexibilizar la forma en cómo presentarlo y que no se nos cayeran los proyectos porque no iba la documentación tal cual como la solicitaban las bases. Uh-huh. Sí, súper importante eso igual porque efectivamente las leyes, o sea, que todos estos documentos estén establecidos de esa manera, obedece porque hay ciertos mecanismos administrativos que definen que sean de esa manera, ¿ya? Y de esa manera también se asegura uno de los principios de la administración pública, que es el principio de probidad, ¿cierto? De que todo sea transparente, de que la documentación sea real, no esté alterada, ¿cierto? Y las organizaciones cumplan con todos esos requisitos que los distintos espacios o las distintas entidades públicas piden que sea así para poder justificar de que las organizaciones, por ejemplo, estén constituidas legalmente como corresponde. Por lo tanto, si el Estado le otorga estos fondos concursables o estos fondos, esta plata, ¿cierto?, a esta organización, vaya a ser ocupada de manera correcta y en lo que dice el proyecto. Sí, pero si el Estado no tomara, digamos, la precaución de asegurarse de que todo esto es real, eventualmente esta plata pública, que es de todos nosotros, de todos los chilenos, pudiera caer en las manos de una persona malintencionada, ¿cierto? Y que no vaya a utilizar los fondos como corresponde. Entonces, es por eso que todos estos pasos administrativos que uno lo denomina burocracia, ¿cierto? Y que a veces son agotadores y uno que ha trabajado en el área sabe que ha sido, por eso Gonzalo delante decía, la Dani sabe porque ha trabajado, o sea, una cantidad de documentos impresionantes y que muchas veces nuestros dirigentes y nuestras dirigentes no comprenden, porque de verdad y de repente hay mecanismos administrativos que son bastante complejos. Entonces, yo me alegro mucho de que en realidad se hayan tomado las flexibilidades correspondientes a la situación que estamos viviendo, y que ojalá se pueda demostrar de esa manera de que ciertas flexibilidades sí son posibles para que nos faciliten la vida más adelante, cuando nuestros estudiantes, según los fondos concursables que estén abiertos en un semestre, los estudiantes van a tener que postular a estos fondos concursables y si no se abren por los motivos que sean, seguramente las lucas están yendo, ¿cierto?, a salud, yo me imagino, Gonzalito, puedan tener la posibilidad de rellenar los formularios y que así las organizaciones en el año 2021 puedan también utilizar estos diseños de proyecto para postularlo a los distintos fondos concursables. O sea, un poco ese es el objetivo de que los estudiantes hoy día tengan este conocimiento. Uh-huh. Oye, y sí, mira, para contar de alguna manera la experiencia que hemos tenido en la región o exclusivamente en la provincia de Cautín, la verdad es que tenemos la oportunidad de, como son 4.000 millones de pesos que se ponen a nivel nacional para las organizaciones, nosotros primero nos hemos centrado en una cuestión que es clave, que tiene que ver con la calidad de las iniciativas que nosotros presentamos, ¿ya? Si bien es cierto, se postulan cerca de 9.000 proyectos a este concurso,
¿ya? Y la plata alcanza para financiar cerca de 2.500, ¿ya? Tantos proyectos de equipamiento, implementación e infraestructura. Entonces, nosotros, a medida que van transcurriendo los años, hemos de alguna manera tratado de ver cuáles son nuestros puntos críticos y aplicar las medidas correctivas necesarias para presentar proyectos de calidad. Por eso nosotros eh, antes que inicie el proceso de postulación, por ejemplo, del Fondo Social, realizamos charlas de capacitación, tanto con los dirigentes, con los equipos técnicos municipales que son un brazo armado, pero súper directo con las organizaciones, a través de la organización, de las oficinas de organizaciones comunitarias en los municipios, por ejemplo, las secretarías de planificación, que son las SECPLAC, en donde pueden apoyarlos con sus proyectos de infraestructura. ¿Ya? Entonces, todos estos antecedentes técnicos, muchas veces las organizaciones, como lo decía Dani, no lo manejan. Entonces, requieren de algún estamento o de alguna oficina que pueda apoyarlos con este tipo de iniciativas. Entonces, nos hemos preocupado principalmente en aplicar esas medidas correctivas al diseño de los proyectos. Y la verdad es que nosotros nos adjudicamos todos los años cerca del 12% del presupuesto nacional, Dani. ¿Ya? Que no, es una cuestión no menor porque somos una provincia que tiene 21 comunas y nosotros nos adjudicamos cerca de 500 millones, perdón, entre 400 y 500 millones de estos 4.000 millones, ¿ya? Entonces, no es menor la, la preocupación por la calidad primero de la formulación de los proyectos. Si bien es cierto, son proyectos sociales, son proyectos comunitarios, ¿ya? No tienen un fin, o otro fin o una rentabilidad distinta que la rentabilidad social, ¿ya? No hay una evaluación técnica económica de estos proyectos mayores en Santiago porque la rentabilidad principal de estas iniciativas es una rentabilidad social que viene a fortalecer el trabajo de las organizaciones, ¿ya? Entonces, para nosotros sí es importante que presentemos buenas iniciativas y para eso necesitamos tener preparadas a las personas que van a apoyar, capacitados a los dirigentes, ¿cierto? Tanto en la formulación de proyectos sociales, que sepan qué es un objetivo, que sepan cuál es la justificación de su proyecto, ver cuáles son las necesidades, por qué se origina un proyecto, ¿ya? Muchas veces las organizaciones utilizan la inercia para ver cuáles son los fondos que están disponibles para ver a qué pueden postular, ¿ya? Pero no se fijan primero cuál es la necesidad real que tiene su organización y a partir de esa necesidad poder dirigir sus esfuerzos y ver qué fondo está de gobierno o privado, ¿cierto?, está disponible para solventar esa necesidad. ¿Ya? Muchas veces por ahí a lo mejor hemos tratado de orientar de alguna manera a las organizaciones, pero ha sido un poco complicado, porque es casi como un asunto de oportunidad. O sea, llega la oportunidad y trato de tomarla de alguna manera. Está bien, yo no digo que esté mal hacerlo, pero sin embargo dejamos de lado cuál es nuestra propia necesidad, cuál es nuestra necesidad real y cómo podemos priorizar esto en el futuro. Probablemente si se necesite primero una casa antes de equiparla. O sea, en ese caso mejor postulamos una sede antes de comprar o antes de postular o a refrigeradores o a cocinas porque no vamos a tener donde dejarla. Entonces, la necesidad es súper importante a la hora de poder presentar alguna iniciativa, algún fondo concursable. Dani. No escucho nada. ¿Me escucha? Yo no escucho nada. Ahora sí. Ahí sí te escucho. Lo que pasa es que me cambié sin el audífono, por eso. Sí, yo toda la razón es lo que hemos conversado en otras oportunidades con los chiquillos en función de
la importancia también del trabajo que tienen los terapeutas ocupacionales en este ámbito, ¿sí? En cómo nosotros apoyamos desde nuestra expertise, desde la TO comunitaria, para poder identificar a través de un diagnóstico comunitario participativo cuáles son las necesidades reales de las organizaciones, cuáles son las necesidades más sentidas también por la mayoría, y desde ese punto de vista hacer un plan de trabajo y que los fondos concursables, que nosotros podamos postular los distintos fondos concursables, puedan venir a permitirnos cumplir con estos objetivos, ¿sí? Y que no sea al revés. No es como, yo les contaba en alguna oportunidad a los chicos, bueno, cuando se abría el Fondebe, ¿cierto? Que era el fondo que teníamos en la municipalidad de Freire, llegaban los dirigentes, señorita Daniela, se abrió el fondo, qué bueno, ¿y a qué quieren postular? No, es que nos faltan sillas, es que nos falta losa, ¿me entienden? Son cosas muy cotidianas que sí, por supuesto que apoyan a la convivencia, al fortalecimiento de la organización, pero muchas veces no son prioritarias. Entonces ahí está la importancia también de lo que nosotros como terapeutas ocupacionales podemos apoyar para que las organizaciones participativamente puedan identificar cuáles son las prioridades o cuáles son los objetivos a primero a cumplir. ¿Ya? Así que, y desde ese punto de vista también podemos utilizar el Fondo Social Presidente de la República, el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público que estábamos revisando con los chicos antes de que tú te conectaras, y otros fondos concursables que existen para poder responder a las distintas necesidades que existen en la organización. Ahora, el fondo por excelencia para todo lo que es equipamiento y infraestructura comunitaria es el Fondo Social del Presidente de la República, porque no existe otro fondo con el que, por ejemplo, las organizaciones puedan optar a 28 millones de pesos, que es harta plata, para poder construir una sede, por ejemplo. Entonces, ahí la importancia de este fondo y que los estudiantes puedan conocerlo para que en algún momento puedan postularlo también. Ahora, es cierto de que nosotros podemos hacer la parte social, el diseño del proyecto propiamente tal, pero debemos reconocer de que la parte de todo lo que es infraestructura comunitaria, tenemos que contar con un buen colega al lado, arquitecto, constructor, Yes. ¿cierto? Toda la parte de la planimetría, de pedirle las cotizaciones a las constructoras, por ejemplo, es todo un mundo que muchas veces nosotros no manejamos. Entonces, muy importante también el trabajo en equipo interdisciplinario a la hora de postular estos proyectos. Uh-huh. Tal cual. ¿Continuamos? Yo, por mi parte, mira, por mi parte, en el caso del Fondo Social, era la información que les quería entregar, pero Okay. Existen otros fondos concursables que son también a nivel nacional y hay otros que son de carácter local, ¿ya? O que tienen que ver con financiamiento que disponen, por ejemplo, los gobiernos regionales. Hay un fondo concursable que se llama FNDR, ¿ya? Que se llama FNDR 6%. Perdón. FNDR significa Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ¿ya? ¿Y por qué 6%? Porque del total del presupuesto que le llega a la región, se dispone un 2% para 3 áreas principalmente, que son seguridad, que es, ayúdame Dani, seguridad, deporte y cultura, ¿ya? Y medio ambiente. Claro, y medio ambiente, pero originalmente eran estos tres. Por eso era 6%, porque son 2% del presupuesto a cada una de estas áreas prioritarias. Y con el tiempo, ¿cierto? Se siguió llamando igual, pero sin embargo se agregó una cuarta línea que es medio ambiente. Entonces, son fondos regionales, ¿cierto? Que que lo disponen para estas mismas organizaciones y para proyectos exclusivamente en estas áreas, que son cultura, deporte, seguridad y medio ambiente. Ahora, también quería comentarle un poco sobre la mala utilización de estos fondos, de estos recursos o de este financiamiento que se le entrega a las organizaciones. Y principalmente por lo que decía antes la Dani, como está estandarizado y existen trámites administrativos, ¿cierto? Porque son plata de todos los chilenos, ¿cierto? Es importante que las organizaciones dispongan de estos recursos y hagan un uso eficiente de los mismos. Es lo que nos preocupamos de alguna manera nosotros también de hacer valer. Pero sin embargo hemos tenido malas experiencias. Por ejemplo, antes el Fondo Social se podían presentar financiamiento para la compra de terrenos, ¿ya? O
para la compra de inmuebles que estuvieran ya construidos como casas, por ejemplo, que a futuro fueran utilizadas como espacios comunitarios. Entonces hubo mala utilización de estos recursos en el sentido de que las organizaciones, por desconocimiento, ya no voy a hablar de mala fe ni de malas intenciones, ¿cierto? Pero hicieron mal uso de estos recursos. Entonces, cuando se hace mal uso de estos recursos, se le empieza a deber plata al fisco, ¿ya? Y el Fondo Social empieza a eliminar estas líneas de financiamiento de los fondos concursables justamente porque se utilizan en malas prácticas, ¿ya? Entonces, el Fondo Social, como tenía una amplia gama un poco antes, incluso se podría comprar insumos para el campo, para los comités de pequeños agricultores, por ejemplo. Eso también se sacó porque había una mala experiencia de que se le entregaban los recursos y ellos vendían después facturas de empresas, ¿cierto?, que tenían que ver con el desarrollo del agro, ¿cierto?, o con este comercio, pero finalmente solamente le entregaban la factura, pero al final terminaban comprando cualquier otra cosa, o los mismos dirigentes se terminaban quedando con la plata, o muchos casos así, ¿ya? Entonces, estas malas experiencias de alguna manera se las cuento porque son parte también del proceso, y de alguna manera estos fondos concursables tienen que someterse a evaluación de manera permanente, tanto por la DIPRES, ¿cierto?, o por algún otro, la Dirección de Presupuesto, tanto por otros organismos que regulan todo el funcionamiento y el uso eficiente de los recursos públicos. La misma Contraloría, por ejemplo, ya que una vez finalizado el concurso, toma todos estos antecedentes y ve si es que efectivamente los proyectos que se postularon son coherentes con el financiamiento que se entregaron, si es coherente la justificación de la entrega de estos recursos, si existe una coherencia entre el monto entregado y las personas beneficiarias, por ejemplo, ¿ya? Entonces, todos estos fondos concursables se someten a una revisión y a un análisis año a año, en donde se van sacando algunos programas, incluso se van terminando, y no siguen funcionando porque tuvieron una mala evaluación. Pero estos fondos como lo decía la Dani, vienen a complementar, pero de manera importante, el trabajo y el fortalecimiento de estas organizaciones, tanto para equipamiento, para implementación, siguen funcionando porque de manera está establecido formalmente cómo deben hacer las cosas, ¿ya? Y por supuesto que tanto los apoyos técnicos para las rendiciones de cuentas principalmente es súper importante, tanto de los municipios o de los encargados que estamos en el territorio, tanto en las gobernaciones provinciales, en las intendencias, ¿cierto?, que tienen que ver con carácter más regional. Uh-huh. Súper, Gonzalito, muchas gracias. Vamos a ir cerrando, chicos. ¿Alguna pregunta voluntaria o democráticamente escogeré a alguien? En 3, 2. Los aprovecho de dejar invitados en un ratito más. Tenemos nuestra conversación del día en Vincúlate O, que es nuestra página de vinculación comunitaria. Ahí hay una pregunta. Vamos a estar hablando de salud mental, así que todos invitados ahora un ratito más en la página de Vincúlate O. Sí, John dice, desde que fue aprobado el proyecto, ¿cuánto tiempo transcurre para la entrega de los fondos a las organizaciones? Oh, temazo. Sí, esa es una muy buena pregunta porque la verdad es que el fondo nació, este fondo principalmente, como es de carácter nacional y llegan 9.000 proyectos para revisión, este año, comentarles, tuvimos la particularidad que todas las postulaciones eran online, ¿ya? No se podía presentar documentación en papel, principalmente porque para evitar un poco el tema de los papeles, ¿cierto?, que dejar o disminuir de alguna manera la huella de carbón y que se utilice menos papel, se privilegia la postulación digital a través de una página que se dispuso para eso, además la página es mucho más dinámica y todo, pero el plazo para postularles se los voy a comentar un poquito. Nosotros el primer trimestre postulamos los proyectos, desde febrero hasta abril principalmente, todos los años más o menos transcurren en las mismas fechas. Estos proyectos, una vez ingresados a la plataforma, se van a Santiago. En Santiago existen 10 analistas de equipamiento para los proyectos de equipamiento e implementación. Le hablo de los analistas que realizan estos proyectos y 5 analistas para los proyectos de infraestructura. Ustedes entenderán que 9.000 proyectos no es menor. Entonces, imagínense antes cuando llegaban los proyectos en papel, tenían una oficina
pero gigante, llena de papeles de no solo de la región de la Araucanía, sino que de todas las regiones de Chile. Entonces, recibían papeles hasta como a junio, ¿ya? Porque después se lo tiene que ir derivando al analista. Entonces, los recursos, una vez que se revisan todos estos proyectos y pasan todas las etapas, porque primero hay una etapa de admisibilidad, que se revisan todos los documentos, digamos que todos estos proyectos lleven toda la documentación obligatoria. Después se realiza una evaluación técnica, ¿ya? Pero más que nada con los proyectos de infraestructura. Una vez que se realiza todo este proceso, pasan como 2 o 3 meses, ¿ya? En que se logran revisar todos los proyectos y subsanar las observaciones, que también se le entrega un plazo para esos fines. Entonces, eh, finalmente ya tenemos el mayo, junio, julio. En julio empiezan a llegar las observaciones probablemente. Agosto, septiembre, estamos recibiendo recién noticias de los proyectos aprobados. ¿Por qué? Porque estos van pasando a comisiones en Santiago, una comisión tripartita, que es estos personajes, ¿cierto?, del Olimpo, que finalmente deciden qué proyectos se financian o cuáles no. ¿Ya? Me imagino que esta decisión será relacionado con el justo mérito de los proyectos, ¿ya? Ahora, no sabemos qué pasa entre cuatro paredes, a veces, ¿ya? La idea es que estos proyectos sean financiados por el justo mérito. Entonces, una comisión decide qué proyectos se financian, y eso nosotros lo venimos a saber en el mes de octubre, noviembre, para recién empezar a entregar los primeros recursos del concurso, como en noviembre, diciembre, estamos entregando los primeros que normalmente. Y podemos estar Claro, hasta enero, febrero entregando los recursos del año anterior, y ya claro. tenemos que empezar de nuevo con el nuevo El proceso nuevo 2000. proceso. Claro. Sí, Entonces, así es. da vuelta el año completo entre la formulación, la revisión, la adjudicación y el, La eh, adjudicación. la adjudicación y la ejecución de los proyectos. Ujú. Claro. Bien. Eso. Gonzalo, te damos muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo voy a comunicarme por interno contigo después para poder hacerte llegar el video de esta clase. Igual puede ser utilizado en otra instancia. Así que muchas gracias a nuestros estudiantes que estuvieron presentes. Ellos tienen otra clase después de esta clase. Así que gracias a todos por participar y vamos a estar en contacto para cuando queramos formular algún proyecto. Ahí le podemos hacer llegar tus datos a lo mejor para que los estudiantes te puedan contactar en caso de que necesiten apoyo con alguna organización. Así que muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros y estamos en contacto. Chicos, que estén muy bien, que tengan lindo fin de semana. Así que, chao, chao. Chao, Chao, gracias, gracias. Gonzalo. Gracias.